En Mundial AM abordamos otra vez el tema del acoso escolar, el bullying, ¿no? Que a pesar de las miles de llamadas de atención, de la difusión, no cesa. La violencia escolar, el acoso escolar, quienes acosan que también sufren violencia en sus casas, en sus senos familiares. Pero ¿qué pasa con las víctimas? Que son hostigadas a veces peligrosamente, como el caso de una joven en Córdoba, cuyas alertas hicieron actuar a la comunidad de padres, fundamentalmente, que piden a la comunidad educativa que intervenga, porque no hacen nada. Una joven que tiene un grado de discapacidad y que sufre el acoso de dos niñas, porque son niñas de 13 años. Y esto ocurrió hace poco en el Instituto Provincial de Educación Media Martín Ferreira. Se movilizaron los padres para cuestionar la pasividad de la institución educativa, pero esto nos hace llamar la atención otra vez, puertas adentro de nuestra sociedad, de la familia. ¿Qué pasa con los niños y con las niñas que hostigan tan violentamente, con imágenes que no vamos a reproducir acá, pero que se han viralizado, a una joven que en este caso sufre de discapacidad? Paola Zavala es directora de la Comunidad Anti-Bullying Argentina y queremos abordar la problemática con ella. Paola, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por esta invitación. Bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, yo creo que cuando nos encontramos hablando a posterior de algo que ya sucedió, nos quedan tres preguntas por hacernos. Lo primero es preguntarnos qué está mal, qué podemos aprender de lo que sucedió y cómo lo podemos mejorar, ¿no? Porque estamos hablando ante una situación que ya ocurrió y que lamentablemente solo podemos aprender de eso y tratar de mejorar, ¿no? Eh, lo primero que evidencia esto que ocurrió es que los colegios todavía no tienen protocolos de actuación para este tipo de casos. Entonces, eso significa que cuando se presenta esta clase de situaciones, improvisan o actúan de manera improvisada pensando en cómo lo resolvemos, ¿no? Pero de manera reactiva después de que aconteció el hecho. La falta de políticas públicas que existen sobre este tema. Evidentemente la educación no es un tema que le interese demasiado al gobierno de turno. Eh, y después también tenemos que pensar que el bullying es un fenómeno escalar, es decir, no es algo que sucede de repente. Eh, Esto que aconteció en Córdoba evidencia que en esta escuela no hay políticas ni de prevención ni de abordaje para este tipo de temas. Para que esto haya escalado a este nivel de violencia, necesariamente se tuvo que haber contado con la inacción de los adultos. Por esto, por eso llegó a este grado de gravedad. Y también este es un llamado de atención que les quiero hacer a los docentes, porque muchas veces ante la falta de herramientas y de no saber cómo actuar, eh, los docentes no toman ninguna medida. Y por acción o por omisión, los docentes son responsables de lo que sucede en el aula. Hay otro fenómeno que también se empieza a evidenciar en Argentina, que es la judicialización de este tipo de casos. Yo no estoy a favor de esto, pero también entiendo que a veces es la única herramienta con la que cuentan los padres para llamar la atención de la institución escolar y para que la institución escolar se involucre y este tipo de cosas no sucedan. Eh, y otro hecho que también quiero destacar es que veía cuando leía acerca de esta noticia, que también fueron a atacar la casa de Sí, una de las personas de que las acosadoras. bullyingaba, digamos, a esta adolescente. eh, la violencia no se soluciona con más violencia, es decir, el fuego no se apaga con fuego. Tenemos que tomar, recordemos primero que estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, y en segunda instancia que la violencia es una conducta aprendida, entonces de alguna manera les estamos enseñando a no ser violentos siendo violentos, ¿no? Esto tampoco es la solución a lo que está ocurriendo.
Bueno, y el tema que lo hemos hablado en alguna oportunidad, de quienes hostigan, quienes producen el acoso, ¿no? La humillación permanente y acumulativa, como vos decís, no pasa de un momento a otro, sino que viene escalando. También sufren, son los que también sufren en algún momento o han sufrido o tienen esa necesidad de aceptación social. Bueno, hay interpretaciones. Entonces, los abordajes o los protocolos, ¿basados en qué tienen que deberían estar para frenar esto y no actuar reactivamente? Bueno, el protocolo de actuación viene después de la prevención, ¿no? Por supuesto que la herramienta más importante que tenemos para combatir el bullying es la prevención, siempre. El protocolo de actuación viene después de que el hecho ya sucedió para ver qué es lo que hacemos para que esta situación no se agrave, ¿no? eh, algún adulto y también algún compañero de quien es víctima de esta situación de bullying, tuvo que haber visto en las redes este tipo de videos, tuvo que haber presenciado este tipo de acoso. Eso también es una de las cosas más llamativas que acusa el bullying, es la inacción del grupo de pares, ¿no? Que muchas veces deciden no intervenir porque tienen miedo de convertirse ellos mismos en víctima de bullying, otras veces no intervienen porque apoyan lo que sucede, y en otras oportunidades también porque lo naturalizan como algo que sucede y sobre lo cual yo no tengo injerencia, no puedo hacer nada, digamos, que me parece que es una de las cosas más preocupantes. Pensaba en estos acuerdos de convivencia de los que se hablan últimamente y si no hay un protocolo claro definido, que cada institución lo pueda abordar y lo pueda definir. O sea, ¿eso de qué depende? ¿De cada institución, de cada comunidad? Porque no hay algo que diga, bueno, ante tal situación se procede así. Exacto. Bueno, lo que sucede es que los docentes en su formación académica no reciben educación sobre este tipo de temas, Mm. no tienen en muchas oportunidades herramientas acerca de cómo actuar en esta clase de situaciones, entonces entramos en la improvisación o muchas veces en la inacción, y en otras oportunidades en algo peor, que es actuar, pero de manera equívoca, como por ejemplo convocando a la dirección en forma simultánea a quien es acosado y a quienes son sus acosadores, ¿no? O su acosador. Eh, entonces, lo que evita el protocolo justamente es este tipo de errores que a veces se cometen por falta de herramientas, digamos, porque los docentes no están formados en este tema. eh, pero como decíamos recién, es como un protocolo de actuación para los casos de incendio. Es Claro. después de que el incendio se produce, ¿qué hacemos, no? Pero lo más importante es trabajar acerca de este tipo de temas desde la prevención siempre. Vos tendrías así como unos pasos a seguir, un orden de cuestiones. Cada caso es particular y cada institución y cada comunidad seguramente tiene sus particularidades, pero hay como un ABC, ¿no? Como esto que mencionabas, algo tan erróneo como convocar las partes como si fuera una mediación, ¿no? Exacto, bueno, hay un proyecto de ley en marcha. eh, Cuando hablábamos antes de la judicialización de este tipo de casos, decíamos que es un fenómeno que se empieza a evidenciar también en Argentina cada vez con mayor frecuencia. Entonces, lo que propone este proyecto de ley es que, como no es obligatorio que los colegios tengan protocolos de actuación, de alguna manera, si la institución escolar cuenta con un protocolo de actuación a donde puede documentar que tomó medidas ante lo que sucedía, es una especie de atenuante, digamos, ¿no? Llegado el caso de la demanda, va a actuar como una especie de atenuante. El protocolo de actuación a lo que apunta básicamente es primero a proteger a la víctima, ¿sí? A que no se exponga a una situación de peligro mayor y para que la situación no se agrave, para que se tomen medidas antes de que sucedan hechos más graves, digamos, ¿no? Hechos que podemos lamentar. Tiene una serie de formularios, se producen en primera instancia entrevistas con quien es víctima de bullying,
con los testigos, con el acosador, con las familias, y esto se deja documentado, digamos. Esos serían, a grandes rasgos, los pasos a los que apunta un protocolo de actuación. O sea, es una herramienta concreta para que los chicos también tengan a dónde denunciar cuando ven este tipo de situaciones que no impliquen ponerse en peligro, porque muchas veces los chicos no denuncian o no avisan a los docentes. En muchas oportunidades este tipo de situaciones ocurren en los pasillos del colegio, en un recreo, en el baño, fuera de la vista de los adultos, ¿no? Eh, una de las cosas que implementa este protocolo es que tiene que haber un canal de comunicación a donde los chicos puedan hacer esta clase de denuncias y que esté organizado, ¿no? Que alguien lea este correo, lea este buzón, eh, para noticiarse cuando esto sucede, para proteger a quien está siendo víctima de este tipo de acosos. Esos son a grandes rasgos los pasos más importantes con los que cuenta un protocolo de actuación. Y el tema es mientras tanto, Paola, porque, por ejemplo, ¿qué pasa con las alumnas que hoy están sindicadas como acosadoras y con la víctima, ¿no? Que ha sufrido el acoso, siguen asistiendo, cómo es la relación con la comunidad, con la enseñanza misma, de cómo afecta psicológica y pedagógicamente? Bueno, tenemos que recordar siempre que estamos hablando de niños, niñas, adolescentes que son personas en formación. También necesitan ayuda. Por supuesto que quien peor la pasa es quien está siendo blanco de los acosos, pero también la pasan mal y esto también tiene consecuencias para los alumnos que son testigos de este tipo de situaciones, y consecuencias no solo en la niñez o en la adolescencia, sino también consecuencias que se arrastran a veces hasta la vida adulta. Por supuesto que quien es víctima de bullying también está evidenciando algo. Como vos decías anteriormente, a veces son chicos que son víctimas de violencia en su hogar, pero no necesariamente a veces es así. Eh, el bullying es una conducta aprendida, es un tipo de violencia con ciertas características particulares que si no se dan no estamos hablando de bullying, pero la violencia no es una conducta natural, no es como la agresión, ¿sí? Si alguien de alguna manera actúa y te pone en peligro, vos podés defenderte de esa situación y actuar de manera agresiva, esa es una conducta natural, pero la violencia es una conducta aprendida. El fin de la violencia no es ponerse a salvo, sino es someter, Al otro, hostigar, claro. humillar a otro, Está bueno hacer ¿no? la Entonces, diferenciación otra vez entre lo que es bullying y lo que no es bullying. exacto, ¿Cuáles son para que las una claves? A ver. situación pueda ser diagnosticada como bullying, tiene que ser sostenida en el tiempo, tiene que haber intencionalidad de dañar, de someter, de humillar. Se tiene que dar una disparidad de poder entre quien acosa o quienes acosan y quien es acosado. Esto significa, no necesariamente esto tiene que ser real, a veces puede ser percibido, ¿no? Pero siempre quien es víctima de los acosos, por lo general se encuentra en alguna situación de mayor vulnerabilidad, ya sea o porque posee una discapacidad, o porque su orientación sexual no es la de la mayoría, eh, por cuestiones que tienen que ver con el orden de lo económico, porque está en una situación de vulnerabilidad, eh, por alguna cuestión física, como puede ser el peso, el pelo, algún defecto físico o alguna discapacidad, pero esto no necesariamente, quiero recalcarlos, hace víctimas de bullying, ¿no? Y esta situación tiene que ser sostenida en el tiempo, es decir, no es un hecho aislado, es algo que sucede con frecuencia y es siempre con la misma persona. Y otro llamado de atención que quiero hacer a los adultos es que muchas veces decimos que el bullying es cosa de chicos, pero No. eh, necesariamente los adultos tienen que intervenir en esta clase de situaciones porque los chicos no pueden salir por sí solos y mucho menos podemos pedirle a la víctima que salga por sí solo sin la ayuda de nadie de este tipo de situaciones. Y me parece clave lo que decías, Paola, cuando mencionabas que son hechos que, si no se frenan a tiempo, van escalando con tal magnitud
que hoy estamos hablando de esto porque lamentablemente trascendieron imágenes y videos en donde se ven cómo es cómo escala, ¿no?, la agresión de estas chicas para con esta otra adolescente, en donde los padres declaran que hasta llegan al abuso sexual en algún punto, ¿no? Más allá del abuso físico, del maltrato, del verbal, del hostigamiento, llegan a obligarla a proferir frases sexuales y entre otras cosas. Digo, esto va escalando a tal modo que si no se frena a tiempo, digo, las consecuencias que deja son muy difíciles después de recuperar y trabajar, ¿no? Exacto, sí. Hay un autor que se llama Alejandro Castro Santander que habla sobre este tema y él hace dos tipos de diferenciación. Él llama a algunas situaciones bullying blando y a otras situaciones de bullying duro. En este caso estaríamos hablando de una situación de bullying duro, con consecuencias de afrontar mucho más difíciles para la víctima. No es una situación que recién se está gestando, a donde no se llegó todavía a tener que lamentar grandes consecuencias, ¿no? Cuando se mantiene todavía en términos de burla o discriminación social. Acá, lamentablemente, tenemos que reconocer que si hubo abuso físico, esto tiene consecuencias psicológicas más graves para la víctima todavía, ¿no? Eh, pero sí, es muy importante actuar a tiempo. Tenemos que entender que si no intervenimos ante este tipo de situaciones, lo más probable no es que desaparezcan, sino que se agraven. Paola, gracias como siempre por tu predisposición y tu intervención aquí en Punta la M. Gracias por esta invitación. Un Paola abrazo. Zavala, directora de la Comunidad Antibullying Argentina, lamentablemente a raíz de otro episodio que ocurrió aquí en un colegio de Córdoba y que a veces pasa, ¿no?, y que no se ven, no trascienden mediáticamente, pero lamentablemente siguen sucediendo puertas adentro en las instituciones educativas y en otros lugares también, ¿no? El acoso llamado bullying también. Pausa y ya venimos con más.